094-444-124. Farmacia La Gruta. Fénix presentó Mensaje Ético. Transmite CX40 Radio Fénix, 1330 AM. En un marchador salteño vino el ángel San Gabriel. ¿A dónde estaba María mateando con San José? Que Dios te salve María, dijo el ángel al llegar. La Virgen se sonreía sin saber qué contestar. Me ha mandado el Padre Eterno que le mingues el favor. Si quiere Virgen bendita ser madre del Salvador. Si eso quiere el Padre Eterno, que se haga su voluntad. La flor se convierte en fruto y comienza a madurar. Buenas tardes, estimados escuchas. Es un gusto saludarlos nuevamente en esta segunda audición del movimiento Verdad por la regeneración política y moral del Uruguay. Hoy estamos felices, es un día de fiesta para nosotros porque el movimiento Verdad cumple un mes. Poquito tiempo tenemos, pero muy fructífero, y estamos muy contentos con esto, por la regeneración política y moral del Uruguay. Ustedes sabrán también que hoy hace fecha, 18 de julio, de la jura de la primera Constitución Nacional, el 18 de julio de 1830. Se han dicho varias cosas sobre la jura de nuestra primera Constitución en el día de hoy, en general todas, por no decir totalmente todas, positivas. Nosotros, desde nuestro nacionalismo católico, desde nuestro antiliberalismo, no vamos a decir algo positivo, sino lo contrario. Porque no podía ser de otra manera, porque es una constitución liberal, la constitución de 1830. Lo mismo que la constitución de 1968, que actualmente rige en el país. Pero vamos a dejarle la palabra, para un poquito contrariar a esta constitución liberal de 1830, a un autor, un historiador de categoría. Vamos a dejarle la palabra a él, para un poquito solventar nuestra afirmación de que la Constitución de 1830 uruguaya no merece palabras de loa, sino lo contrario. Dejémosle la palabra y pasaré a leer a Alberto Zunfelde, historiador y destacado autor oriental. Vamos a pasar a leer entonces a Zunfelde. Dice Zunfelde en Evolución Histórica del Uruguay: la Constitución de 1830, en resumen, y escuchen esto, es uno de los mayores errores que se hayan cometido en este país. La Constitución de 1830, dice él, impone al país una armazón legal teórica y arbitraria, como si éste fuera una asociación de hombres que recién comienza, sin antecedentes, sin costumbres, sin tendencias, sin nada existente. Para los constituyentes, el país comienza ese día en virtud de un libre contrato, y toda la vida anterior no cuenta para nada. Prescindimos de lo que era hasta ayer, hagamos cuenta de que este es el primer día de nuestra existencia. Asociémonos, regulemos nuestra vida política según los preceptos y las instituciones modelos de la hacienda constitucional. Tal es el concepto de los constituyentes, tal es su obra. Una obra teórica, una obra abstracta, dice Zunfelde. Una obra que no tiene en cuenta la historia y las tradiciones de nuestro país. El país que van a constituir estos constituyentes, como si fuera una masa neutra, que puede dársele la forma y normas que se crea conveniente, tiene, sin embargo, señala Zunfelde, su constitución real, natural, viva, de hecho.
está determinada por todos los factores que la Constitución escrita y postiza no puede anular aunque quiera, aunque la abstracción y la teoría liberal quiera. Sus condiciones económicas tiene el país, sus circunstancias históricas, sus caracteres propios. La Constitución escrita, dijimos, no puede prescindir de esta realidad. Lo que debe ser, según los principios de la razón humana, según el derecho ideal, ha de ser aplicado a lo que es, sin violentarlo, sin anularlo. En cambio, dice Zumfelde, los constituyentes hacen tabla rasa de toda realidad. Y va a poner un ejemplo, el cual les pido, estimados escuchas, que presten especial atención. Especial atención, porque es un ejemplo que no se enseña en la escuela, en el liceo, ni siquiera en la universidad, ni de Derecho ni de Historia. He aquí un ejemplo, dice Zumfelde, de esto que los constituyentes borran de un plumazo en virtud de su dogmatismo liberal y masónico. El país tiene una institución propia, tradicional, con arraigo en las costumbres, vinculada a toda su historia, de origen en la formación misma del país, el cabildo. Eran los cabildos, escribe Francisco Bauzá a todo rigor, la municipalidad, tal como la concebimos en nuestras más adelantadas aspiraciones, administrando justicia en las ciudades, esto hacía el cabildo, administrando justicia en las ciudades y en los campos, aprestando las milicias en caso de guerra, vigilando la venta de los artículos de primera necesidad para el pueblo, fijando la tasa de los impuestos extraordinarios o negándose a concederlos. El cabildo es ya, en principio, el municipio y la mejor escuela de gobierno propio. En vez de ello, dice Zumfelde, los constituyentes lo suprimen el cabildo, imponiendo instituciones, y atención, imponiendo instituciones extrañas, convencionales y teóricas. No es solo el buen gobierno administrativo, continúa este autor, lo que se mata al matar los cabildos. Se mata también la garantía mejor y casi única de la libertad política. La red de cabildos estaría a convertirse en la dificultad más ardua de vencer para el despotismo, porque cada vecindario sería defensor de su propio fuero, y todos de sus fueros solidarios, y no estarían entregados al arbitrio ajeno, lejano y convencional de una asamblea en la que se delega todo el ejercicio de la soberanía. El centralismo político y administrativo instituido por la Constitución de 1830 es el golpe más radical asestado a la libertad política y una rémora del progreso material. Continúa este historiador destacado, una vez en la Cámara, y esto es una gran verdad, los diputados, muchas veces sin ningún conocimiento del departamento al cual representan, y aquí el tema de la representación en cual hemos insistido, ¿representan realmente los diputados? Decía, una vez en la Cámara, dice Zumfelde, ¿no? Los diputados, muchas veces sin ningún conocimiento del departamento al cual representan, no representan sus necesidades, aspiraciones y recursos, ejercen solo una representación nominal y abstracta. Va a mencionar otro hecho importante, este historiador oriental, al cual se le presta muy poca atención y que dio luego, y yo diría hasta nuestros días, lugar a muchos problemas en la vida institucional y política del país. Al error fundamental de suprimir el gobierno propio y armar la máquina del despotismo, con el rótulo, eso sí, pomposo,
de república, los constituyentes de 1830 agregan otros errores complementarios, de resultados igualmente funestos y corroborables. Tal es la exclusión de los militares de ambas cámaras legislativas, so pretexto de que no pueden llegar a dominar en ella, de que no dominen en ella. Esta disposición cierra las puertas de la acción legal a los militares, lanzándolos a la acción violenta, y les infiere una injuria que va a indisponerles justamente contra la clase civil. Esto es muy cierto. Zunfelde tiene una característica como historiador de que es muy realista, es muy observador, y repito, es muy cierto de que luego de que no los dejaron estar en la política a los militares, bueno, fue un problema muy grande para nuestro país, sobre todo en los primeros años, porque se sublevaban constantemente. No hay institución eficaz si no se apoya en todos los elementos vivos que pretende dirigir, dándole a cada uno su puesto. Esto lo dice Bauzá. La Constitución entonces, y en resumen, y para terminar un poco esta exposición y este homenaje particular que tenemos para la Constitución liberal de 1830, nosotros nacionalistas católicos del movimiento Verdad, decía, termina nuestro autor, la Constitución de 1830 es en resumen uno de los mayores errores que se hayan cometido en este país. Es preciso darse cuenta cabal del hecho y hacerlo constar muy claramente. Esta Constitución es uno de los factores de perturbación y de atraso más eficaces que haya para intervenir en la vida de la República de 1830 en adelante. Será el impedimento más fuerte y constante para que el país pueda constituirse. Matará los gérmenes de la libertad política e impedirá la formación de hábitos de gobierno propio. Entregará la vida de la campaña al ajeno árbitro administrativo de la capital. Erigirá un poder ejecutivo absoluto. Incitará la violencia y la coacción electorales. Y continúa Zunfelde. Mantendrá la inercia y el atraso del interior del país. Engendrará gobiernos de círculo y de fraude. He aquí nuestro homenaje. 30 años después de su vigencia nominal y tramposa, el presidente de la República, don Bernardo Berro, dirá en mensaje a la Asamblea: la Constitución de la República contiene disposiciones que la experiencia de los años transcurridos, desde que fue puesta en vigor, ha mostrado ser muy inconvenientes. Contiene también otras que esa misma experiencia ha demostrado ser impracticables. Hasta aquí entonces las palabras de Alberto Zunfelde, historiador oriental, en su libro Evolución Histórica del Uruguay, acerca de la Constitución Liberal de 1830. Hoy hace fecha de su jura, el 18 de julio de 1830. Nosotros, insisto, como nacionalistas católicos, como antiliberales, no tenemos sino palabras de rechazo para esta Constitución. Vamos a pasar ahora, antes del espacio musical, a realizar una suerte de anuncio. Nosotros, desde el Movimiento Verdad, y para solventar nuestra audición, traímos libros de Argentina, exclusivos realmente, no los vende nadie acá. Y no solamente exclusivos, sino que excelentes. De nuestro maestro argentino Antonio Caponeto tenemos 3 títulos. A la venta, nosotros los enviamos, usted nos escribe al 092-338-025 y nosotros con muchísimo gusto se lo enviamos sin costo. Los libros de nuestro maestro argentino Antonio Caponeto que tenemos a la venta son Metodología de estudio y exposición oral, 780 pesos, libro excelente para los estudiantes y los profesores.
Metodología de estudio y de exposición oral. La iglesia traicionada, el segundo título, 750 pesos. Y el tercer y último libro de nuestro maestro argentino, La misión educadora de la familia, 720 pesos, libro también muy bonito, muy necesario hoy en día cuando la familia está siendo tan atacada. La misión educadora de la familia, 720 pesos. También tenemos el libro a la venta de un amigo de la revista Verdad, del movimiento, Alejandro Sosa Laprida, Plandemia, tiranía sanitaria mundial. Plandemia, tiranía sanitaria mundial, a 680 pesos. Nos escriba al 092-338-025 por cualquiera de estos títulos. Con mucho gusto se lo enviamos. Y si lleva más de uno, le hacemos un 10% de descuento en los otros libros. También, repito, nuestro canal de comunicación, de contacto, si quieren saber un poco más del movimiento, si quieren dejarnos un mensaje. El mismo celular que para comprar los libros, 092-338-025, es el número donde ustedes pueden contactarnos. Vamos a pasar ahora, en honor a la belleza, a escuchar un precioso tema. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mes, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló. Aquel tapado de armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera, me decías suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con 1000 sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mes, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera, me decías suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con 1000 sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. Edmundo Rivero y su vozarrón viril, realmente. Vamos a continuar con el programa y vamos a seguir hablando de constituciones, ya que estamos. Pero vamos a irnos al otro extremo y hablar de una constitución actual, o mejor dicho, de un proyecto de constitución actual, que es el proyecto de constitución chileno, que habrá de, votarse allá por el mes de septiembre de este año. Aprovecho a decirles que este jueves a las 4 de la tarde estoy invitado a un programa de un amigo chileno
por el canal de YouTube, Matices, no todo es blanco o negro, donde hablaremos de la hispanocatolicidad en el Uruguay. También hablaremos un poco seguramente de la revista Verdad. Constitución chilena, proyecto de constitución chilena que habrá de votarse en septiembre de este año. Miren, si podemos resumir a este proyecto de constitución chilena, lo resumiríamos de esta manera. Es una constitución de la Agenda 2030. Es una constitución de la Agenda 2030 de la ONU. Es lo que pretende la Agenda 2030 de la ONU hecho constitución en un país. Por lo tanto, está de más decir, horroriza la lectura de esta constitución o algo que hace las veces de una constitución del pobre país chileno. Vamos a pasar a analizarla en los minutitos que quedan. Es una constitución muy, pero muy larga. Diremos algunas cosas y quizá si esto, vemos que tiene algún interés para los oyentes, para los escuchas, quizás algún día siguiente, alguna audición siguiente, sigamos con este desarrollo. La Constitución, entonces, el proyecto de Constitución chilena empieza con un capítulo llamado de la democracia y dice, democracia paritaria empieza. Democracia paritaria es el primer artículo de este proyecto de Constitución. El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, y escuchen esto, diversidades y disidencias sexogénicas, hasta me cuesta decirlo porque es una palabra inventada, sexogenéricas. Repito, el Estado reconoce y promueve una sociedad en la que hombres, mujeres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva. Este es el primer artículo de la Constitución chilena. Todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener composición paritaria. Asimismo, el Estado adoptará medidas para la representación de diversidades y disidencias de género. El Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones y en todos los espacios públicos y privados. Este es el primer artículo del proyecto de Constitución chileno, democracia paritaria. Entonces, está establecido en la Constitución directamente el principio de la paridad entre mujeres y hombres. Acá lo tenemos por ley. Bueno, aquí lo hacen en la propia Constitución, con la importancia que eso tiene y con lo difícil que será o que sería cambiarlo. Pero no solamente la paridad entre mujeres y hombres. Habrán escuchado, si se entendió algo de lo que comenté. También de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Y se inventaron esto y lo pusieron en la propia Constitución. Así que paridad democrática entre mujeres, hombres, diversidades y diversidades no sé cuánto. Disidencias sexogenéricas. ¿Ah? Eso en la propia Constitución de Chile. Ese es el primer artículo entonces. Nosotros podemos seguir en la lectura tranquilamente. Bueno, superamos este primer escollo extraño, nos horrorizamos un poquito, pero continuamos en la lectura. Nos encontramos con que el artículo 3, fíjense esto, y hasta qué punto llega ¿cómo decirlo? La locura. El artículo que tendría que ser el 3, se le llama artículo X. ¿Escucharon bien? Artículo X. Y el artículo X, que se ve que no quiso llamarse 3 porque era una cuestión ofensiva, llamarse 3, el artículo X entonces dice, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los sistemas de justicia
así como los órganos de la administración del Estado y los órganos autónomos, deberán incorporar, y esto está en la propia Constitución, el enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. La propia Constitución chilena, pues, mandata en su artículo X que en el Estado, en todos los órganos del Estado, en los tres poderes, en la administración, en los órganos autónomos, se incorpore el enfoque de género, de la ideología de género en estos órganos, en todo el Estado. Esto, repito, a nivel constitucional, con la importancia que eso tiene, con lo difícil que después se vuelve cambiarlo. Y por esta razón, entre otras, decíamos que esta es la Constitución de la Agenda 2030, porque ustedes ya saben que uno de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU es la igualdad y el enfoque y la ideología de género. Esto da para mucho, realmente da para muchísimo. El artículo 4, por ejemplo, define a Chile como un Estado plurinacional e intercultural, donde existen en el propio Estado no una sola nación, sino varias naciones, entre ellas las indígenas, y esto ha dado lugar a que amigos chilenos y nacionalistas chilenos digan que esto equivale a la destrucción de la nacionalidad chilena. Pero más adelante, artículo 101, Chile es un Estado, dice el artículo 101, social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y, escuchen esto, y ecológico. Y ecológico. Constitución chilena, proyecto de Constitución chilena, artículo 101. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Otra vez la Agenda 2030, con la importancia que le da al llamado desarrollo sustentable y todo el tema de la naturaleza. Y sigue más adelante este mismo artículo, se constituye como una república solidaria, ¿qué habrán querido decir con eso? Su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Y otra vez aquí la importancia que se le da en la Carta chilena, en la nueva Carta chilena, al tema de la naturaleza. Agenda 2030 de la ONU, nuevamente, la Constitución de la Agenda 2030 de la ONU. Para terminar, en el artículo 16, y ya terminamos con esto, no tenemos más tiempo, para horror realmente también, en la propia Constitución, ni siquiera en una ley, el proyecto de Constitución chilena admite, legaliza, constitucionaliza el llamado derecho a el asesinato del niño no nacido, del aborto, dicho con lenguaje, digamos, amistoso, como hacen ellos para ocultar lo que es realmente un asesinato de un niño no nacido, la interrupción voluntaria del embarazo. Esto establece el artículo 16 de la Constitución chilena también, constitucionaliza entonces el llamado derecho al aborto, y esto es terrible. Nos estamos quedando ya sin tiempo, les agradezco mucho su atención, su paciencia, espero reencontrarlos el lunes que viene a las 18 horas por aquí, por esta emisora, por Radio Fénix. Muchísimas gracias y hasta entonces. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Soy la May Georginia de Ollón, línea blanca cardecista. Todo lo que sea problemas de salud son 100% garantidos. Cúrese de una vez y para siempre. Uniones de parejas infalibles.
alejamiento de terceras personas, endulzamientos. Estamos con limpieza y levantamiento